Entonces, el programa Stata se presenta de esta forma, que estamos mirando acá ¿no es cierto?, en la pantalla, y que espero que todos ustedes estén mirando lo mismo. Y como pueden ver, esta tiene varias ventanitas, digamos, ¿no? De hecho, las ventanitas ya las puedo mover. La ventana más grande, la ventana del centro, se llama la ventana de resultados, ¿ya? Y en esta ventana de resultados, como su nombre lo indica, van a ir apareciendo los resultados de todas las acciones que nosotros tengamos con el programa. Todo lo que nosotros hagamos con el programa va ¿no es cierto?, a resultar en una acción que va a quedar reflejada en esta ventana de resultados. Ahora, ¿cómo vamos a operar? El programa opera como cualquier programa de Windows, ¿no es cierto?, con sistema de menú, acá arriba, ¿no es cierto?, tenemos los menús de archivo, el menú de edición, el menú de datos, el menú de gráficos, el menú de estadísticas, usuario, ventana, ayuda. Y también tiene los iconos propios, digamos, de cualquier programa de Windows y algunos propios del programa Stata. Ahora, aquí a mano izquierda dice que se llama una ventana de revisión, ¿no es cierto? ¿Están mirando ustedes, no? Sí, asumo que están mirando. En esta ventana de revisión, más abajito dice comando. ¿Lo leen? ¿Sí? ¿Ya? En esta ventana de revisión se van a ir guardando todas las instrucciones o comandos, como se dice en jerga de programación, que nosotros hagamos con el paquete Stata. Todas las acciones, todos los comandos, desde abrir el archivo, desde importar un archivo, desde hacer un análisis, las instrucciones que nosotros le demos al programa van a quedar registradas acá en esta ventana que se llama ventana de comando. O ventana de revisión, perdón. Ventana de revisión donde están aquí los números de comandos. A mano derecha hay una ventana también que dice variables, ¿no? En esa ventana de variables se va a desplegar el nombre de las variables de la base de datos que tengamos abierta. Como en este minuto no tenemos nada, ninguna base de datos abierta, no hay nada que mostrar en la ventana de variables. Y más abajo están las propiedades de las variables. Ya vamos a ver cómo podemos ir entendiendo esto. Estamos en las variables, las propiedades de las variables, los datos, y acá abajito también hay otra ventanita más pequeña que se llama comando. ¿Ya? Ahora, este programa funciona, como les decía ya, a través de las distintas opciones que nos entregan los menús. ¿Ya? Por ejemplo, en gráficos, mira la cantidad de gráficos tiene. Gráfico de doble entrada, gráfico de barra, gráfico de punto, de torta, etcétera, 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 ¿no? Tiene un montón de gráficos. Y en estadísticas tiene medidas de resumen, modelos lineales, respuestas binarias, tiene un montón de cosas muy, muy interesantes. Ojalá de aquí al próximo jueves podamos ver lo más que se pueda de algunas de las tópicos, sobre todo este que está aquí, relacionado con epidemiología y tópicos relacionados. Epidemiología. Aquí, en esta opción que nos entrega el programa, vamos acá a ver que nos entrega una sección que se llama tablas para epidemiólogos. ¿Ya? Y en estas tablas para epidemiólogos, ¿no es cierto?, en función de los datos, podremos tener razones de tasas de incidencia, analizar razones de riesgo en estudios de cohorte, hacer otro dicho para estudios de casos y controles, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, este es un capítulo que esperamos, digamos, poder cubrir el próximo día jueves, al final. Esos son, digamos, ¿no es cierto?, las ventanas que nos ofrece este programa. Ahora, en cuanto a los datos, ¿no es cierto?, uno tiene aquí las opciones de abrir un archivo, ¿ya? Cuando nosotros le decimos abrir archivo, él va a preguntarnos si acaso tenemos una base de datos que es en Stata o no. Si nosotros tuviéramos los datos ya en formato Stata, nos desplegaría, digamos, las opciones de archivos que estarían disponibles para ser utilizados, ¿no? Ahora, lo que vamos a aprender a utilizar primero es hacer una importación. Importar, ¿ya? Ustedes tienen, ¿no es cierto?, el Excel que
estuvimos revisando a primera hora en la mañana. Lo tienen a la mano, ¿no? ¿Sí? ¿Crearon una carpeta con eso? ¿Sí? Ya, entonces lo primero que vamos a aprender a hacer es cómo traer un archivo Excel al programa Stata. Entonces, aquí por favor vayan, síganme y vayan haciéndolo conmigo. Y si me apuro, ustedes me dicen para ir retrocediendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Archivo, importar, hoja de cálculo Excel. ¿No? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a buscar esa hoja de cálculo en Excel, vamos a explorar. ¿Ya? Yo la tengo, esa hoja de cálculos en Excel, la tengo guardadita por donde está, acá está, aquí, diplomado 2020, listo, datos, y la base de datos, ahí. ¿Ya? ¿Me siguen? ¿No? Ahora, veamos qué es lo que aparece. Recuerden, esta hoja de datos tiene dos hojas, tiene la hoja, la primera hoja que tiene los datos, y recuerden que la segunda es otra cosa, aparece otra cosa, son las descripciones, por lo tanto siempre tenemos que tener cuidado al abrir un Excel, cuál es la hoja que contiene los datos. En este caso, ¿qué observamos aquí? Observamos que sí tenemos los datos, ¿no es cierto? Donde tenemos en la columna A, en la fila 1, está el identificador, o sea, ¿qué es lo que contiene la fila 1 aquí? La fila 1 aquí contiene ¿qué cosa? Todos los nombres de las variables, ¿cierto? Y vean acá que me da como opción, mire, importe la primera fila como nombre de variable. Entonces tengo que seleccionar esta opción. Si yo coloco la opción de importar primera fila como nombre de variable, entonces ya la hojita me queda como el Excel. Entonces esa es una acción que yo tengo que hacer con cuidado porque si no, se va a importar la primera fila. Si no coloco eso, la primera fila va a ser puro texto. No me va a entender después porque él va a decir que tengo la variable A, la variable B, la variable C. No me sirve. ¿No es cierto? Nosotros sabemos que en la primera fila está el nombre de la variable, por lo tanto selecciono aquí y ya me queda que la primera columna es el identificador, la segunda columna es la edad, etcétera, etcétera, etcétera. Después le digo aceptar. Y aquí, como ustedes ven en la ventana de resultados, ya me dice lo que hizo. Me dice que importó el archivo Excel, ¿no? Que se llama BDENS 2009 Chile, que está en esta ruta, ¿ya? Y adicionalmente me está diciendo de que la primera fila es los nombres de las variables. ¿Qué me dice además? Me dice que ese archivo que se importó de Excel tiene 24 variables y 5.412 observaciones. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿No hay pregunta? No. Ok. Entonces, ya tenemos ahora, vean ustedes aquí en la ventanita de comandos. ¿Qué es lo primero que dice? Mire, lo primero que usted hizo fue importar el Excel. Recuerden, en esta ventana de comandos van aquí registradas todas las instrucciones que nosotros le demos al programa de ejecución durante la sesión de trabajo. Entonces, lo primero que dice es importar. Ahora, a mí me interesaría que esta hoja que estaba en Excel quede ahora guardada como una base de datos de Stata. Entonces el paso que sigue sería archivo, guardar como, y vean ustedes aquí me da la opción de datos en Stata. Entonces, ¿qué le vamos a colocar? Va a ser en la encuesta nacional de salud 2009 de Chile. Esta es la encuesta nacional de salud de Chile, ¿no? Lo voy a guardar en la misma carpeta de datos, guardar, ok, y vean ustedes qué pasó acá. Me dice que ha grabado, ¿no es cierto?, en toda esta ruta, en esta carpeta que se llama datos, la base de datos que se llama ens2009chile.dta. Entonces, lo primero que observamos aquí, que las bases de datos que ya están en formato Stata, siempre van a tener esta extensión .dta. ¿Ya?
Recuerden que las bases de datos en Excel tienen extensión XLS, las bases de datos en Word tienen extensión .doc, etc. Cada programa tiene su propio, se ha reservado su propio nombre para la extensión de las variables. Stata entonces va, cuando nosotros veamos que tenemos un archivo que tiene extensión .dta, Stata ya va a saber que es un archivo de datos. ¿Está claro? ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, ahora, supongamos que a nosotros nos encargaron de Profesor, que... una pregunta. Dígame. Bueno, yo iba siguiendo sus pasos, como estaba diciendo, para importar el archivo, lo logré importar. A mí no me sale la variable ni el número. ¿Es porque usted tiene una versión avanzada o porque lo hice mal? Muéstreme su pantalla. Voy a dejar de compartir. Ahí están las variables. A mano derecha yo veo que están todas las variables, está ok. Si usted se fija ahí en la ventana de variables, a la mano derecha, ¿no? A la mano derecha, la ventana de variables, ahí están las variables. Está la variable identificador, está la variable edad, está todo tal cual. Está igual que yo. ¿No? ¿Se fija? Estamos idénticos, no hay ninguna dificultad. Cuando el programa observa que hay un error, siempre le van a aparecer letras rojas. Cuando aparezcan letras rojas en la ventana de resultados, significa que hay un error. Por el momento no hay nada, porque la importación se hizo ok, y después la grabación de la base de datos como archivo de datos de Stata también está ok. Están las variables al lado, está todo perfecto, no hay ninguna dificultad. ¿Ok? ¿Cuál era la duda que tenías, Guillermo? ¿Guillermo? ¿Guillermo? Está con... tienes ¿cómo se llama? El micrófono apagado. ¿Cuál era la duda que tenía? Sí, por aquí a usted le salía cuando dio guardar 24 variables y otro número ahí que aquí no salió, pero ya me explicó que aquí están. Sí, no, sí, es porque la versión 16 claro, le entrega esa información adicional, ¿no? Está bien, gracias. Sí, ok. Pues... Entonces, ahora, ¿qué es lo primero que debiéramos hacer con esta base de datos? No la conocemos, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que vamos a hacer es a pedirle al programa que haga una descripción de la base de datos. ¿Ya? Le vamos a pedir que haga una descripción de la base de datos. ¿Y cómo le podemos hacer eso? Simplemente en la línea de comando le podemos decir de describir. ¿Ya? Le escribo des en la línea de comando para que describa el contenido de la base de datos. ¿Ya? Entonces le damos Enter y aquí me dice, ¿no? Entonces ahora aquí sí tengo más información. Me dice, mire, esta base de datos tiene 5.412 observaciones, 24 variables. ¿Qué es lo importante aquí? Que todas las variables están en formato numérico. Este tipo de almacenamiento, entero, byte, entero, double, son todas variables que son de tipo numérico. ¿Ya? Eso es buena noticia. ¿Por qué es buena noticia? Porque las bases de datos siempre tienen que ser numéricas. Siempre tienen que ser numéricas. ¿Ya? Si queremos dar una miradita a los datos, ¿ya? Si queremos dar una miradita a los datos, arriba, en los iconos, veamos que tenemos dos iconos que parecen como si fueran una planillita Excel. ¿Lo ven acá arriba? ¿Sí? ¿Ya? El primer iconito que con la planillita Excel es el editor de datos,
¿no? Nos va a mostrar los datos en modo de edición. Es peligroso ahí porque como estamos en modo de edición, cualquier modificación que yo haga en esa planilla se va a ejecutar, o al lado, el solamente que tiene un editor solamente de navegación, para mirar. Entonces voy a pinchar aquí en el editor de navegación y se ve la planilla de Excel. ¿Aparece o no aparece? Aparece, ¿no? ¿La ven? Sí. Es como una planilla de Excel. No es Excel. Excel es propiamente tal, sino que es la forma que nos está mostrando el editor de datos, destata los datos. Acá al lado están las variables, aquí están los datos, aquí está perfecto. Entonces, uno puede comparar esto con el Excel y ver que sí, que se importó correctamente, no hay ningún problema con eso. ¿Ok? ¿Qué sigue ahora? ¿Qué deberíamos hacer ahora? Algo que estuvimos diciendo en la mañana. El paso 0. De cualquier análisis. La primera vez que vemos la base de datos. ¿Qué es lo primero? Estuvimos discutiendo bastante eso. Corroborar si está bien elaborada. Claro, verificar la calidad de los datos. Así es. ¿Cierto? Es verificar la calidad de los datos. Entonces, para verificar la calidad de los datos necesitamos saber si tenemos datos faltantes, qué más, si los datos están dentro de rangos aceptables y algunas consistencias. Entonces, sí, perfecto. Para eso hay un comando que nos va a ayudar a determinar el tema de los rangos y de los datos faltantes y lo que se llama en este programa el libro de códigos. Entonces le vamos a pedir que nos entregue el libro de códigos porque nos va a entregar información detallada de cada una de las variables que están en la base de datos. ¿Ya? Entonces en la línea de comando le puedo decir que haga un codebook, libro de códigos, le digo codebook, ¿ya? Lo están viendo, ¿no? La instrucción abajo. Y luego le voy a dar Enter. Se ejecuta completamente, me voy a ir arriba. Aquí está, codebook, ¿no? Entonces, la primera variable es el identificador. Es una variable de tipo numérica, me dice. Y va desde el 1 al 5412. Sabemos que la base de datos tiene 5412 sujetos. Y además el identificador me dice que ¿cuántos valores únicos tiene? 5412. Por lo tanto, este es un indicador en el fondo de que no hay duplicado. El otro tema que no alcanzamos, no mencioné en la mañana en cuanto a la calidad de los datos es que no debe haber datos duplicados, ¿no? Entonces, una forma de verificar de que no hay datos duplicados es viendo si la variable que tiene como identificador tiene tantos valores únicos como observaciones que hay. ¿Cuántas observaciones tenemos? 5412. ¿Y cuántos valores únicos del indicador tenemos? 5412. Entonces eso nos indica que no hay datos duplicados, identificadores duplicados. Si acá en los valores únicos nos hubiera dicho, por ejemplo, 5411, ¿qué significa? Que falta uno. No, que hay uno que está duplicado, que tiene el mismo identificador. ¿No? Claro, si yo tengo acá menos valores únicos que el número de observaciones, es porque estos valores de identificador hay alguno que se repite, porque no sería un valor único. ¿Mm? Ok, veamos, pasemos a continuación. Edad. Aquí está, vean ustedes lo que decíamos, la validación de rango. La edad aquí va entre 15 y 100. La encuesta nacional de salud de Chile se aplicó a sujetos de 15 o más años de edad, por lo tanto esto estaría
ok, ¿no? No tenemos problema con el rango de la variable edad. Y aquí me indica además si hay o no datos faltantes. ¿Tengo datos faltantes en la edad? No, ¿cierto? Aquí me está diciendo que la variable edad está completa porque tengo 0 datos faltantes del total de las 5.412 sujetos incluidos en el estudio, en la encuesta. ¿Sí? ¿Me siguen? Profesor, ahí mire, en este número del valor único 84 no debería ser 85. No necesariamente, porque pudiera ser que hay alguna edad que no se dio nomás. No apareció. Ajá. Puede ser una edad que no se dio. De hecho, debieran ser 86, ¿no? Porque 14, del 15 al 100. Sí. Claro. ¿Sí? Pues hay dos edades que no aparecieron. Hay 2 edades que no están registradas nada más, que no aparecieron. Ahora, en el nivel educacional, del Excel sabíamos que tenía valores 1, 2 y 3. Por lo tanto, ¿aquí hay problema con el rango? Sí. No hay problema con el rango, porque tengo solamente valores 1, 2 y 3. ¿Qué problema tengo con la variable nivel educacional? Si es que tengo. ¿Tengo algún problema? No lo preguntaron, tal vez. ¿Hay algún problema con la variable nivel educacional? No lo preguntaron, tal vez. No. ¿A quién? Al momento de recoger la Pero ¿cuál es el problema que observamos aquí? Hay 118. 118 datos perdidos, doctor. Hay 118 datos que no se colocaron de nivel educacional. ¿No es cierto? Hay 118 datos que no están en la base de datos. O sea, el dato de nivel educacional no está para 118 encuestados, ¿no? ¿Qué habría que hacer? ¿Qué habría que hacer? Hay comando. ¿Mm? Hay que darle el comando. ¿No? ¿Pero qué habría que hacer? Pues si nos estamos diciendo de que tengo 118 sujetos que en la base de datos no está el nivel educacional. Pues entonces sería agregarlo. a la base. Agregarlos a la base. Lo que habría que hacer sería, claro, los datos, la base original es esta. Sí. Lo que hay que hacer es que buscar la fuente original, que puede ser la encuesta en papel, ¿no es cierto? El formulario original. Y ver, ¿no es cierto?, si existe o no el dato del nivel educacional de estos 118. Pero ¿qué es lo que tendría que hacer primero para ver quiénes son? Ver la ficha original. ¿De quién? Tendría que tener el número de expediente o algo así para poder saber cuáles tengo y cuáles no. Exactamente. Nosotros sabemos que el identificador, ¿cómo se llama? Identificador. Entonces lo que tendríamos que hacer es pedir de alguna forma al programa que nos entregue los identificadores de quiénes, de los sujetos, de estos 118 sujetos que no tenemos el dato de nivel educacional, ¿no? Entonces el proceso es ese, le vamos a pedir los indicadores de los 118 sujetos de los cuales no tenemos nivel educacional. Y con esos indicadores, con esos identificadores, perdón, entonces ver la ficha original. Y si el dato está en la ficha original y no estaba aquí, se ingresa a la base de datos. Y si no está en la ficha original, supongamos que no estaba nomás. En el cuestionario en papel, la persona no llenó el cuestionario, esa pregunta. ¿Qué hacemos?
verificar en el terreno, o llamada telefónica, entrevista, online. Claro, lo primero que deberíamos hacer, ¿no es cierto?, saber quién fue el entrevistador, ¿no? Claro, porque el entrevistador me tendrá que dar una respuesta. Oiga, ¿usted por qué no registró los datos de nivel educacional de estas personas? No están aquí en el papel. Averiguar por ahí. Entonces me dice, mire, lo que pasa es que bla, 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 me dará una explicación, ¿no? Y habría que tratar de recuperar. Ahora, si son fichas, probablemente sea más fácil, pero no pudiera ser en otras ocasiones que no sea tan fácil recuperar el dato, porque como esta es una encuesta de tipo poblacional, ¿no es cierto?, ir, qué sé yo, a un lugar apartado, qué sé yo, ahí en Bluefields, a lo mejor no va a ser tan sencillo para ir a preguntarle solamente cuál es la educación, ¿no? Va a depender, digamos, va a depender de la situación. ¿Mm? Listo. Con la variable zona, ¿qué pasa con la variable zona? La variable zona también sabíamos que era 1 urbano, 2 rural, me parece, pero tenía dos valores, por lo tanto, validez de rango hay, sí hay, ¿cierto? Datos faltantes tenemos. 2. 2. Habría que Dos. hacer los mismo procedimiento, ¿cierto? Región, eran 15 regiones del 1 al 15, no hay problema, está todo ok. Después sexo, 1 y 2, no hay datos faltantes, está todo ok. Rango, no hay problema. Colesterol, valores de colesterol desde 79 hasta 477. ¿Puede ser o no? Sí. Puede ser. Sí. ¿No? Ahora, ¿cuántos faltantes? Uy, montones, ¿eh? 2608. 2608. Claro. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Lo mismo que con la otra. Claro, recordar que en la encuesta nacional de salud se hizo una encuesta propiamente tal como papel y esto a un total de 5.412 sujetos. Pero con posterioridad a eso se tomó una submuestra de sujetos para hacer los exámenes de laboratorio. O sea, lo primero que deberíamos de ver aquí es ver si estos 2.608 son sujetos que no estuvieron incluidos en esa submuestra. ¿Se fijan? Entonces necesitamos un antecedente adicional que no tenemos ahora, ¿ya? ¿Qué sería cuál? El determinar cuáles de los sujetos, cuáles de los 5.412 sujetos fueron al estudio de muestras de laboratorio. Ahora, si los que No faltan está son mal, todos... entonces, solo fue porque a un subgrupo se le hizo los exámenes de laboratorio. Exacto, pero no sabemos nosotros. Con los datos que estamos analizando no sabemos. Tendríamos que pedir, ¿no es cierto? Tendríamos que pedir al director del estudio, al supervisor del estudio y decir, mire, necesito saber cuáles de los 5.412 sujetos se fueron al estudio de muestras de sangre, para poder determinar si estos son datos faltantes o no. Porque pudieran ser datos faltantes pero verdaderos. ¿Por qué verdaderos? Porque no se le hizo la toma de muestra en estos sujetos. No sabemos. Ok. ¿Sí? Ahora... La desviación estándar del colesterol es 43 para arriba y para abajo, así es más o menos la... Sí, ya vamos después con la estadística descriptiva. Ahora, en cuanto al HDL, ¿qué me dicen del HDL? Porque este colesterol aquí es el colesterol total, ¿cierto? El primero. Sí. El HDL. Coincide con el valor también, mire, 2608 perdido. No. No era igual el mismo que el colesterol. No, mire, 2610. Ah, 610 y 608. Claro. ¿Y el LDL? 618, dice. O sea, aquí hay problemas de entrada de datos.
Claro, porque si tomaron la muestra de sangre, y si tiene, ¿no es cierto?, el LDL, es porque tiene que tener el HDL y el total. No, esos números debieran ser todos iguales. Sí, ¿no? así es. Sí. Claro. Entonces ahí hay un problema. Es la misma muestra. Claro, es la misma muestra. ¿no? Sí. El verdadero valor, el verdadero número de sujetos sin examen debiera ser aquel a los cuales no se le incluyó en el estudio de la toma de muestra. ¿No? ¿Cierto? Entonces aquí hay un problema que resolver. Aquí hay una inconsistencia. Esta es una inconsistencia. ¿No? Es absolutamente inconsistente que el número de resultados de colesterol total no sea igual que el número de resultados del HDL y del LDL. Triglicéridos, 2608, lo mismo. ¿Se parece a cuál? Aquí al del colesterol total. Triglicéridos. Mire, a 1800. ¿Qué le parece un triglicérido a 1800? Vean ustedes el promedio de los triglicéridos, 148, y aquí tengo uno con 1800. ¿Qué les parece? Pero puede ser posible, doctor. Hay unas hipertrigliceridemias que llegan hasta 2000, cuidado, es más. Ya. Pero desde el punto de vista, ¿no es cierto?, nosotros como analistas de estos datos, nosotros tenemos que sospechar de todo, ¿no? Nuestra etiqueta es eso, somos nosotros desconfiados por naturaleza, ¿ya?, de los datos. Entonces, como este sería como un valor fuera de rango de un rango aceptable, tendríamos que verificar si ese 1809 es un valor verdadero o es un error de entrada de datos. ¿Mm? En el proceso de limpieza de la base de datos, digamos, también uno tiene que incluir valores que son sospechosos por ser demasiado altos o son sospechosos por ser demasiado bajos, dentro del rango de valores que uno esperaría observar. ¿Mm? Presiones arteriales sistólicas de 77 a 230. Diastólicas. Mire, 475 datos faltantes. Harto, ¿no? Igual es bastante. ¿No? 475 sujetos que, claro. ¿Qué puede haber ocurrido aquí? Que no se lo registraron o no le tomaron la presión. Claro. O que esos 475 no aceptaron que les tomaran la presión. También no cooperaron. No cooperaron. Pero entonces, pero igual hay que hacer la revisión y hay que identificar la razón. ¿No? Claro. No nos podemos quedar así. No nos podemos quedar así, hay que identificar la razón. Sistólica y diastólica lo mismo, ¿no es cierto? Tratamiento antihipertensivo. Tiene 0 y 1, ¿no es cierto? Recuerden que la codificación 1 era si estaba en tratamiento, 0 no estaba en tratamiento, pero tiene un montón de missing. O sea, lo que falta saber aquí es ¿cómo se llama? Del protocolo de investigación, a quienes se le hizo la pregunta si estaban en tratamiento antihipertensivo o no. ¿No? Porque puede que no se lo hayan hecho a todos también, porque imagínense, es muy raro de que a 3.775 sujetos no tengamos el dato de si estaban o no en tratamiento antihipertensivo. No es usual eso.
Autorreporte de diabetes. 1 sí, positivo, 0 negativo. 161 faltantes. No respondieron a esa pregunta o no se registró el dato, igual hay que verificar. Si están en tratamiento para la diabetes, entonces ¿qué es lo que nos falta aquí? ¿Qué creen ustedes que nos falta para poder decidir? Conocer el protocolo del estudio, ¿no? Nos falta conocer el protocolo del estudio, porque a quienes faltan todos los saltos lógicos. ¿A quiénes se les pregunta si están en tratamiento para diabetes? ¿A quiénes se les pregunta si están en tratamiento para hipertensión? ¿Se les pregunta a todos? ¿No se les pregunta? ¿No? No sabemos. Mire, del total de sujetos diabéticos insulino dependientes, solamente uno había, ¿eh? Y riesgo cardiovascular, hay 76 datos faltantes, las categorías eran del 1 al 5. Síndrome metabólico, muchos datos faltantes también. La condición de fumador actual, 0 y 1, la validez de rango está ok. 249 no tengo datos, habría que ver quiénes son y por qué. Del IMC, 504 datos faltantes. Hipertensión, reporte, 15, no contestaron. Diabetes, 559 no contestaron. Tabaquismo, dislipidemia, etc. ¿Se fijan entonces? No es que esto esté malo. Lo que pasa es que siempre en estudios poblacionales, en encuestas nacionales de salud, hay gente que a veces no responde a todas las preguntas, simplemente. Ahora, en la planificación del estudio, tiene que estar bien claro, a lo mejor también porque fue falta de entrenamiento de los entrevistadores. No sabemos, ¿no? A lo mejor los entrevistadores no fueron lo suficientemente astutos como para lograr que la gente respondiera a todas las preguntas. No sabemos, ¿no? Ahora serían solamente especulaciones, pero está dentro de las posibilidades. Ok. Conclusión ahora, entonces. Una pregunta. Sí. ¿Y el procedimiento para identificar valga la redundancia, el identificador de cada ficha o de cada sujeto? Ya. Ok, vamos a hacerlo. Lo vamos a hacer. Ahora, la otra pregunta que hice yo anteriormente, ¿qué concluimos? Con esta mirada rápida, así que concluimos. Lo que estamos concluyendo es que la base de datos necesita ser limpiada. Esa es la conclusión ahora. ¿Cierto? Necesita alguna limpieza, necesita algunas validaciones, necesita algunas verificaciones. Esa es la conclusión, hasta ahora, con la mirada que tenemos ahí. ¿Ya? Ahora, de aquí para adelante vamos a asumir, digamos, de que la base está ok. ¿Ya? Pero vamos a ver, por ejemplo, ¿cuál era el que tenía poquitos datos faltantes? De hipertensión. La pregunta es, ¿no es cierto? ¿Quién hizo la pregunta? ¿Edwin, parece? ¿No? De cómo Ismael saber... Romero. Ismael. Gracias, Ismael. ¿Cómo saber quiénes son los sujetos que no respondieron a la pregunta de si eran o no hipertensos? Eso era, ¿no, Ismael? ¿Sí? Así es. Entonces, la instrucción es que le vamos a decir de que haga un listado. Yo quiero que haga un listado. List, que me liste qué cosa. ¿Qué necesito saber? Pacientes, no. Sí, pero sería el número de pacientes. Así el número de pacientes por eso. Ya, ¿y el número de pacientes cómo se llama?
esta variable que está acá a la derecha que se llama identificador. ¿Cierto? Entonces le voy a decir list, clic aquí, identificador, y le digo if, sí que. Aquí le tengo que dar la condición. List el identificador sí que. Lo que queremos saber son los identificadores de los 15 sujetos que tienen el dato de hipertensión arterial faltante. Entonces le tendría que decir list, identificador, if, ¿cómo se llama la variable? HTA. HTA. ¿Y cómo dice que es el dato faltante acá? Dice, mire, missing lo representa como un punto. ¿Ya? Este programa, los datos faltantes, cuando son numéricos, los representa con un punto. Aquí. Entonces le voy a decir list, if list, el identificador, si HTA es igual a un punto, doble igual a punto. ¿Ya? Ahí le digo. ¿Y cuántos sujetos me deberán aparecer? 15. 15, ahí están, vamos a ver, ahí están, ¿no? Sería el sujeto 5, el 436, el 464. Entonces le podemos pedir, mira, Alba está a cargo de la ficha. Alba, ¿podría ir a buscarnos, por favor, la ficha del sujeto 5, 436, etcétera, etcétera? Y revisar. ¿Mm? ¿Me siguen? ¿Mm? Entendido. Ya. ¿Se fija? Y de la misma forma se puede hacer con otros, ¿no? Y una vez que uno tiene la ficha, y si lo quiere cambiar, entonces supongamos que yo quiero, ya tengo el del 5, y el 5 supongamos que no era. Entonces le voy a decir, mire, en vez de list, le voy a decir que me edite. Le voy a decir que en vez de list, voy a decir edite el identificador y el valor de HTA para si HTA igual 5, missing, ¿no es cierto? Missing, perdón. Entonces voy aquí y me lo presenta. Y el 5, ¿no es cierto? Alba nos dijo, no, el 5 no era hipertenso. Miró, fue a la ficha, nos dijo, no, el 5 tengo la ficha, dice que no es hipertenso. ¿Qué hago aquí? Lo cambio por 0, porque no es hipertenso. ¿Se fija? Y puedo hacer el cambio, y ya reemplacé en el sujeto 5 el valor de hipertensión por el valor 0, indicando que no es hipertenso. Y ahí se puede ir limpiando la base. Supongamos ahora que el sujeto 3031 era hipertenso en la ficha. Decía que era hipertenso en la ficha. ¿Qué debiera hacer? ¿Qué debiera hacer? Vamos a ir, vamos. ¿Sí? Dígame. ¿Sí? Atrévase, atrévase, no le tenga miedo. Dijimos que el sujeto 3643 en la ficha decía que había tenido su autorreporte de que sí era hipertenso, el 3643. Lo puedo decir edit, ¿no es cierto? Le puedo decir que edite. ¿Qué cosa? El identificador. El valor de la hipertensión, HTA. Y le digo acá, if qué. ¿Cuál es el sujeto que sabemos que tenemos que ponerle a hipertensión igual a 1? Al 3643, ¿cierto? Ese dijimos. Entonces le digo, edite el identificador, la variable HTA, si el identificador es
igual a cuál dijimos quién era, el 3643. Y ahí me lo muestra. Y este, que estaba faltante, como en la ficha decía que era hipertenso, le ponemos el valor 1 y ya está. Ya ha hecho el reemplazo. Y acá me dice, mire, reemplazó hipertensión igual a 1, ¿en qué sujeto? En el sujeto 3643. En el caso anterior, me dijo, reemplazó hipertensión igual 0, no hipertenso, ¿en qué sujeto? En el 5. Entonces, esa es la forma de ir haciendo las modificaciones a la base de datos. Otra opción es que usted haga toda esta lista que está aquí, nuevamente, ya esto lo lleve a un Excel y coloque los valores de hipertensión aquí al lado, y después haga el cambio en la planilla Excel, y después haga la importación del Excel cambiado para acá. También puede ser, ¿no? Ahí va, eso va a depender de lo cómodo que le resulte a usted hacer los cambios a la base de datos en el Excel original, o definitivamente, o finalmente en la base de datos que he creado en Stata. Puede ser en cualquiera de las dos, ¿no? Ahora, si lo hace en el Excel, tiene que volver a hacer la importación. ¿Queda claro? ¿Sí? Y entonces ahora, yo ya no hay más cambios que hacer a la base de datos. ¿Qué es lo que debería hacer ahora? Supongamos que todos los cambios que pudimos hacer, no había más. ¿Qué debiéramos hacer ahora? Hicimos cambio en la base. Guardarla, ¿no? Guardar los cambios, guardarlos. Guardar los cambios, exactamente. Entonces le vamos a ir a archivo y le digo guardar como. La base de datos original se llamaba ENS 2009 Chile, ¿ya? Pero como hicimos cambio, entonces yo le voy a decir, le voy a colocar que fue validada, hoy, ¿qué fecha es hoy? Es 28/09 del 2020. Y no pierdo el original. La base de datos original nunca la tengo que perder. Entonces lo que hicimos acá fue ahora hacer identificamos los cambios, hicimos los cambios, y, ¿no es cierto?, ya tenemos una base de datos que se supone que está limpia. Esta es la base de datos que deberíamos entonces de utilizar para el análisis. ¿Estamos? Ya. Otro detalle importante ahora. Una vez que tenemos la base de datos limpia, ¿ya? Lo que nosotros debiéramos hacer a continuación es ver, porque si nosotros miramos la base de datos, aquí voy a volver a mirar la base de datos aquí, veamos de que acá tenemos nivel educacional 2, 1, 2, no sé lo que es. No sabemos, no tenemos las etiquetas, ¿no? ¿No? Zona 1, etcétera, no sabemos lo que es, ¿no? Sexo 1 y sexo 2 no sabemos lo que es. Entonces, ¿qué es lo que nos falta aquí? ¿Qué dijo? No escucho bien. ¿Alguien escuchó? ¿Qué falta? ¿Falta algo o no falta nada? Faltaría colocar las etiquetas, pues. Sexo igual a 1, ¿qué es lo que era? Hombre. Y 2, mujer. Faltaría colocar las etiquetas. Zona 1 era urbano y 2 era rural, me parece. Sí. ¿Sí? Entonces falta crear las etiquetas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es lo que se llama un poquito de gestión de los datos. Vean ustedes que hay que hacer harto trabajo antes de
hacer cualquier análisis, porque estamos en toda la etapa de preparación de la base de datos para ser analizada. La primera etapa, ¿no es cierto?, era la validación de la base, ¿no es cierto?, viendo los datos faltantes, viendo, ¿no es cierto?, si habían o no duplicados, viendo si los rangos estaban dentro de lo que nosotros esperábamos. Si no pone asterisco, no funciona. Claro, si yo coloco un asterisco es como si fuera un comentario. ¿Ya? Este programa, si no le coloco el asterisco, va a creer que es un comando y va a decir error, 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 ¿ya? Pero cuando yo uso aquí en la línea de comando un asterisco, de ahí en adelante lo que yo escriba queda como comentario. Buena observación, Guillermo. Muy buena. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí sería etiquetar categorías de variables cualitativas. Son las variables cualitativas las que tenemos que etiquetar. El HDL, el LDL, la presión arterial, no hay nada que etiquetar porque son los valores propios de la medición, ¿cierto? ¿Cuáles son las variables que tenemos que etiquetar? Son estas, las que habíamos identificado en el Excel anteriormente, ¿no es cierto? Que eran, ¿cuáles? Las que eran cualitativas. Autorreporte de diabetes. Todas las cualitativas. Tratamiento de diabetes, todas las cualitativas. Vamos a hacer algo aquí. Esta clase de diazepánica. ¿Perdón? Voy a achicar este Excel para ponerlo por aquí en alguna parte. Y voy a achicar este data. ¿Están viendo ustedes simultáneamente el Excel, parte del Excel y el Stata, ¿cierto? Cierto. Ya. Lo coloco así porque me conviene, porque vamos a tener que ir etiquetando. ¿Qué variable necesitamos etiquetar primero? Acá, según el Excel. La variable NEDU, ¿cierto? Nivel educacional. ¿Sí? ¿Y qué etiquetas cuáles son los valores que van a tener las etiquetas de la variable nivel educacional? ¿Qué debiéramos decirle? Deberíamos decirle de que el 1 corresponde a bajo, que el 2 corresponde a medio y que el 3 corresponde a alto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a ir acá a las variables. ¿Cuál es la variable que nos interesa? La variable que nos interesa es esta que está aquí, NEDU. ¿Sí? Voy a pinchar aquí la variable NEDU. ¿Cuáles son las propiedades que tiene la variable NEDU? Veamos ustedes. Primero que nada, observo yo aquí que esta variable está con un candadito abajo. ¿No? Por lo tanto, está totalmente bloqueada esa variable. Para poder hacer modificaciones y crear etiquetas, la tengo que desbloquear. Ahí se abrió el candadito. ¿Lo bien? ¿Sí? ¿Estamos? Síganme, porque esta etapa es importante, ¿ya? Ahora que tengo desbloqueado... Positivo, lo vamos siguiendo, profesor. Ya, ahora que tenemos desbloqueado el candadito de la variable NEDU, acá abajo dice etiqueta de valor. ¿No? Etiqueta de valor, y en este minuto no tengo ninguna etiqueta. ¿Se fijan? Aquí dice ninguna. ¿No? Etiqueta de valor, está seleccionado NEDU, etiqueta de valor, y aquí ninguna. Entonces, lo que tengo que hacer entonces, primero que nada, ¿qué sería? Crear la etiqueta. ¿Cierto?
Si no hay etiquetas en la base de datos, lo primero que tengo que hacer es crear la etiqueta. Entonces me voy a ir aquí a los 3 puntitos, hago clic en los 3 puntitos, y me aparece aquí una ventanita. ¿La ven? Dice administrar valores de etiqueta. Necesito que me digan si se ve, por favor. Correcto, se ve. Ya, se ve. Y lo que me da aquí como opciones de crear etiqueta. Entonces, ¿cómo podemos llamar a la etiqueta? Llamémosla de educación. La etiqueta la vamos a llamar educación. ¿Ya? Y le vamos a asignar los valores. El valor 1, ¿ya? ¿Qué significa el valor 1? Bajo. Bajo, ¿no es cierto? Lo agrego, añadir. Después el valor 2 sería Medio. medio. Lo añado. Después sería el valor 3. Alto. Alto. Lo añado y OK. Ya está la etiqueta creada. ¿Sí? Pero ¿qué me falta? Porque una cosa es crear la etiqueta, que está creada y la etiqueta se llama educación, y otra cosa es que esa etiqueta se le pegue a los valores de la variable. Entonces tengo que ir nuevamente aquí a Nedu, ¿no es cierto? Voy a cerrar, obviamente. Voy a ir nuevamente a etiqueta de valor, y ahora pincho aquí, ¿y qué me da como opción? Ah, me dice ahí una etiqueta que se llama educación. ¿Se fijan? Le doy OK, y ahora la variable educación ya tiene las etiquetas pegadas. ¿Cómo puedo verificar eso? Me voy a ir al editor, y vean qué pasó aquí donde la variable dice Nedu, miren. Ahora dice medio, 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 alto, alto, y en letra azul. ¿No? Significa que ya está pegada la etiqueta a la variable nivel educacional. Ahora, vean ustedes, este 1 que está aquí, medio, ¿a qué corresponde? Al valor 2. Este valor aquí, alto, ¿a qué corresponde? Al valor 3. ¿Se fijan? Entonces ahora ya tengo etiquetada esta variable nivel educacional. OK, perfecto. Ahora vamos a etiquetar zona. Háganlo ustedes. A ver, intenten hacerlo en un par de minutos. ¿Alguien quiere? Voy a dejar de compartir para que alguno de ustedes lo vamos haciendo simultáneamente. ¿Quién quiere compartir? Y nos va mostrando cómo lo hace. Con uno es suficiente, todos no se apuren. Maestro Guillermo. ¿Quién? O digo yo, elijo yo al azar. ¿Elijo yo? ¿Sí? ¿O no? Ah, y ahí viene un voluntario. Cintia, perfecto. Ah, muy bien, mire, Cintia, excelente. Creó una etiqueta que se llama zona, 1 rural, 2 urbano, le da OK, ¿cierto? Lo cierra, y ahora ahí elige zona y le pega la etiqueta zona. Muéstrenos los datos. Brillante, ya está. Muy bien, Sonia, excelente. Excelente. Lo vuelvo a hacer, no vimos. Hágalo nomás, pues, Guillermo. La gracia es que todos vamos haciendo esto, porque ¿en qué estamos? Estamos haciendo lo que se llama gestión de datos, y la gestión de datos, ¿no es cierto?, en esta etapa es para preparación de la base de datos para ser analizada. Sí.
yo lo voy a hacer acá también porque no tengo zona etiquetada, entonces voy a seleccionar zona aquí. Zona, voy abajo a etiqueta de valor, voy a crear una nueva etiqueta, la voy a llamar zona, 1 era urbano, añadir, 2 es rural, añadir, damos OK. No se proyecta su pantalla, profesor. Para los que Pero todavía si ya están. lo proyectó la compañera, lo vamos a proyectar de nuevo, no hay problema. Ahí estamos, ¿no? Teníamos zona, dijimos etiqueta de valor, la vamos a crear aquí, yo ya la creé, la voy a mostrar. 1 era urbano, 2 era rural, ¿no? Le damos OK, cerramos, y después, en etiqueta de valor, en el triangulito, selecciono, ¿no es cierto?, la etiqueta que le vamos a pegar a la variable zona. La etiqueta se llamaba zona, igual que el nombre de la variable. No siempre el nombre de la etiqueta va a tener el mismo nombre de la variable. ¿Ya? Ya. Ahora, háganlo ustedes. 2 minutos. Etiquete sexo. ¿Lo hicieron? ¿Lo hicieron? ¿Ya? Ahora, pónganme atención. Fíjense ustedes todo este camino del etiquetado. Si se fijan en la ventana de resultados, lo primero que hace es definir una etiqueta. Dice Label Define Educación. 1 bajo, 2 medio, 3 alto. Con eso crea la etiqueta, la define. Y después, el paso siguiente que hace es pegarle los valores de la etiqueta educación a la variable edu. ¿No? Eso es lo que hace internamente con todo ese proceso que nosotros hicimos de ir clic, clic, clic aquí. Pero después uno puede utilizar este procedimiento porque uno ya sabe. Para poder pegar una etiqueta, primero la tiene que definir y luego tiene que pegarle los valores. ¿Ya? Entonces yo lo puedo hacer más cortito aquí. Yo le puedo decir, mire, label, define, ¿en cuál estábamos ahora? Dijimos en sexo, ¿no? ¿Sí? ¿Esa dijimos? Sí.
SX, uno es hombre, 2 es mujer, y la creo, ya la creo. Y después, siguiendo la indicación ahí, le digo label values a la variable que se llama sexo, le pego los valores de la etiqueta que se llama SX. Y ya está, ¿no? Es un poquito más rápido si yo ya me reconozco que estos dos comandos, que ir para allá, pinchar aquí, allá, me demoro más. Entonces, si quiero ahorrar tiempo, lo puedo hacer así. Verifiquemos que esto esté ok. Veamos, ya vamos aquí. Hombre, mujer, ¿no? Vean ustedes que en la planillita que nos muestra, cuando nos quiere mostrar las etiquetas, las letras las pone en azul, ¿no? Y los códigos, los numéricos los pone en negro. Los números los va a poner en negro, pero después cuando hemos pegado etiquetas las coloca en azul. O sea, estas tres variables ya están etiquetadas. ¿Sí? ¿Qué otra variable deberíamos etiquetar ahora? Por ejemplo, tenemos que etiquetar resultado del colesterol total. ¿Sí o no? ¿Tenemos que etiquetar el colesterol HDL? ¿Sí o no? El LDL, los triglicéridos, la presión. ¿Tenemos que etiquetar estas variables de aquí a acá? ¿Tenemos que etiquetar? ¿Sí o no? Perdón, el sexo no, aquí, de colesterol a presión, esta. ¿Las tenemos que etiquetar? ¿Sí o no? No. No, ¿no es cierto? ¿Por qué no? Porque son variables continuas, no tienen etiqueta. Son continuos, no tienen etiqueta. No tienen. La edad tampoco, es variable continua. Todas las variables cuantitativas no se etiquetan. Había ¿No? dicho que se iban a hacer como medidas de resumen. No, pero estamos en las etiquetas todavía todavía estamos preparando la base de datos para el análisis. Todavía no hemos llegado al análisis, Guillermo. Estamos recién preparando la base, ¿no? Entonces, todas las variables cualitativas requieren de etiquetado. Las cuantitativas no. No, porque son los valores. El peso es el peso. Si dice que pesa 86 kilogramos, ¿qué va a etiquetar? No tiene nada que etiquetar, son 86 kilogramos, ¿cierto? Distinto es cuando tiene que etiquetar el nivel educacional, porque sabemos que 1 va a representar a nivel socioeconómico bajo, 2 va a representar el medio, 3 va a representar el alto. O sea, ¿cuáles son las variables que se etiquetan? Solo las cualitativas. ¿Sí? Solo las cualitativas. Ahora, después vean ustedes que aparecen un conjunto de variables que son etiquetas sí y no. ¿No? Tratamiento antihipertensivo, 0 no, 1 sí. Autorreporte de diabetes, 0 no, 1 sí. Tratamiento de diabetes, 0 no, 1 sí. Diabetes insulino dependiente, 0 no, 1 sí. Síndrome metabólico, 0 no, 1 sí, etc. Hay varias que tienen 0 no, 1 sí. ¿Tengo que crear tantas variables, tantas etiquetas para cada una de estas variables? No es necesario, ¿no? Porque basta con definir una etiqueta que se llame sí, no, y después de esa etiqueta pegársela a cada una de las variables cuyos etiquetas son sí y no. ¿No? No necesito crear. ¿Cuántas variables sí y no tengo? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tengo 9 variables cuyas respuestas posibles son sí y no. Ahora, la gracia de usar esto, de definir la etiqueta, es esa, que yo puedo definir una etiqueta, la puedo label, define, ¿no es cierto?
la etiqueta la puedo llamar sino, donde 1 es sí y 0 es no. La defino. ¿Sí? Y ahora, a continuación, lo que puedo hacer de una sola vez es pegarle las etiquetas, label values, ¿a cuáles variables? ¿A cuáles variables? Sería... Riesgo cardiovascular, diabetes. No se me apure, vamos aquí. La primera que teníamos aquí, sí, no, era tratamiento HTA. Esta. Esa. No. Autorreporte de diabetes también es sí, no. Tratamiento de diabetes también es sí, no. Diabetes insulino resistente también es sí, no. Riesgo cardiovascular no, porque riesgo cardiovascular tiene varias categorías, esa no. Síndrome metabólico también es sí, no. Fumador actual también es sí, no. HTA también es sí, no. Diabetes sí, no. Y dislipidemia sí, no. Tengo todas esas, ¿no? ¿No? Y a todas esas, entonces, le digo label values, a todas esas variables, péguele la etiqueta que llamamos sí, no, que fue la etiqueta que definimos anteriormente, esta que está aquí. Y entonces le doy Enter, y automáticamente me pegó las etiquetas sí, 1 sí, 0 no, a todas estas variables que estaban definidas como 0 no, 1 sí. Si miramos los datos, vean acá. Ahí están, ¿ves? Están todas ya, ups, algo pasó ahí. Están todas etiquetadas. ¿Cuáles me falta etiquetar? ¿Cuáles me falta etiquetar? ¿Hay alguna que me falte etiquetar? La religión ya la etiquetó. ¿Religión? ¿Dónde tenemos religión? Ah, región. No vamos a etiquetar región. Son regiones de Chile de la 1 a la 15. Dejémoslas como número nomás. Un poco largo. ¿Qué otra? Me parece mucho que faltan dos. ¿Cuáles dos? El tabaquismo ya está. No, el tabaquismo no lo hemos hecho, por eso falta, porque tiene 3 categorías. Ah, sí, sí. Y la otra, riesgo cardiovascular, tampoco la hemos hecho, que tiene 5 categorías. Ajá. ¿Ah? La del riesgo cardiovascular la podemos hacer acá mejor con las ventanitas, porque son 5. Nos puede resultar un poco mejor. Vamos a seleccionar acá riesgo cardiovascular, ¿no? Vamos a crear una nueva etiqueta. La podemos llamar RCB. Y los valores. 1 sería bajo, ¿no es cierto? Aquí en el Excel, veamos acá el Excel, veamos aquí. 1 es bajo. ¿Ya? Añadir. 2 es moderado. Moderado. Añadir. 3 es moderadamente alto. Moderadamente alto. Añadir. 4. Alto.
Añadir y 5. Muy alto. Muy alto. Añadir, ok, cerrar. Y acá en etiqueta de valor, la etiqueta es RCB. Listo. Lo tenemos. Y nos falta entonces, ¿cuál nos falta? La del tabaquismo. La del tabaquismo, perfecto. Háganlo, a ver. Ay, mi amor, no todo eso que está polvoso. Ay, pues. Pero mira, el fresco de naranja ahí quedó como jovero, me tengo una seguridad. Me bebí el mío. ¿Y entonces de quién es el que estaba ahí? No sé, pero a mí me dio mi plato de comida y al lado me puse fresco y me bebí el mío. El doctor me dijo que te dé vitamina C. Quiero mucho piletita. ¿Listo? ¿Falta todavía? Este es un juguete bien entretenido, ¿eh? Esto es como el PlayStation, digo yo,
de la gente que trabaja en salud pública y epidemiología, el STATA. Tiene que ser, ir pasando etapas nomás. ¿Estamos listos? ¿No todavía? Mire, vayan ahí a donde dice participantes y márquenme sí o no están listos para yo saber quiénes están y quiénes no están listos. A ver, en el botoncito de participantes, ya, Alba me falta, ya, Rita también, Ismael está ok, Tamara también, súper, ¿quién más? Vayan retroalimentándome, por favor. Eric, ¿qué pasa con Eric? Edwin. Ahí está José Salvador, está ok. Ismael está ok. Ivonne. ¿Qué pasó con Guillermo? Tamara está 2 veces. Está con un teléfono y con un computador, creo yo. Así es, doctor. Ok, ¿estamos? ¿Qué pasa con los demás? Eric, Jelser, Edwin, Esmirna. Fabiola levantó la manito. ¿Quiere decir algo? No estoy lista todavía, doctor. Ah, muy bien, pues. Esperamos, no hay problema. Es súper importante que se familiaricen con esto porque mañana vamos a empezar a andar un poco más rápido. Me gustó la mecedora de Guillermo. Buenas tardes, profe. Lo que pasa es que aquí en la parte derecha a mí solo me apareció una parte de las variables. Supongo que algo toqué. ¿No está todas las 2 ventanas?
No sé si le puedo compartir y me Sí, claro. ayuda. Vamos. A ver. Solo me aparece esta parte, ya le di el candadito, pero no no veo lo otro. Ah, que no están las variables. No tienes abierta la base de datos, ¿o no? No, nada. En algún minuto te saliste. ¿Pudiste grabar la base de datos anteriormente? Entonces hace archivo, abrir. Si es que la grabaste, debería aparecer. ¿O no la grabaste tampoco? No. Ah, entonces cancelar. Archivo, importar. Importar. Hoja de cálculo. A la primera arriba. Abrir. Explorar. Explorar aquí. Sí. No sé dónde guardaste el Excel, en alguna parte. ¿Este es donde lo quiero guardar? ¿En escritorio, por ejemplo? No sé, pues si tienes que haber bajado la base de datos primero. ¿La bajaron? ¿O no la bajó tampoco? La base de datos tendría que haberla bajado de la plataforma. Voy a volver a empezar. Lo que pasa es que parece que no descargó la hoja de datos de la base de datos. Yo creo que no la descargó. Eso puede ser que no la descargó, entonces no la va a pasar. Tiene que descargarla del portal del diplomado. Ok, sáqueme de presentar para proceder a eso, por fin. De acá, de esta página, si quieres, si miras acá, ¿no es cierto? Estamos nosotros en esta página. Vamos a entrar nuevamente. Bioestadística. Bases de datos. Y esta es la que hay que bajar, esta. Con doble clic ahí para que la pueda descargar. Yo les recomiendo que descarguen todas las carpetas con todo, para no estar, ¿no es cierto?, todo el tiempo. ¿No? Recuerden que en esta carpeta está la presentación de los contenidos, están las lecturas, son las presentaciones. ¿Ya? Está aquí también el instructivo básico de uso de Stata, unas cositas, pocas cosas que hay ahí. Y está las bases de datos, ¿no? Descarguen esas 3 carpetas para que tengan material en sus computadoras y no tengan que estar dependiendo del acceso a Internet. ¿Listo? ¿Puedo continuar? ¿O todavía están ahí?
Ok, vamos a retomar entonces. Aquí estábamos, ¿no es cierto? Una forma de verificar, digamos, la creación de las etiquetas y todo lo demás, haciendo una nueva descripción de la base de datos. ¿Se acuerdan cuál era la instrucción que le dábamos para que describa el contenido de la base de datos? ¿Cómo era? Describe, ¿no? Era DESC o DES con describe, ¿ya? Y veamos qué es lo que está apareciendo acá. Miren. La variable NEDU ahora tiene etiquetas. Se fijan que antiguamente no estaba, me dice la variable NEDU tiene la etiqueta educación. La variable zona tiene la etiqueta zona. La variable sexo tiene la etiqueta SX. La variable tratamiento antihipertensivo tiene la etiqueta SINO. La AR diabetes tiene SINO. Tratamiento de diabetes tiene SINO. Diabetes insulino dependiente tiene SINO. Está todo etiquetado. Menos, ¿qué cosa? Las variables continuas. Edad, región que la dejamos porque eran regiones del 1 al 15 nomás numeradas. Y las mediciones de colesterol, colesterol total, HDL, LDL, triglicéridos y las presiones. Y el IMC, que también es una variable continua. Ya está, la base está etiquetada. ¿Cierto? Entonces lo que vamos a hacer ahora es que la vamos a guardar como, ¿no? Era la base de datos validada en esa fecha, pero ahora le vamos a decir que más encima está etiquetada. ¿Ya? ¿Por qué esta va a ser la que vamos a trabajar? Porque con esto estamos de alguna forma finalizando todo lo que es la preparación de la base de datos para el análisis. La preparación de la base de datos para el análisis. ¿Estamos? Ahora, otro detalle importante, vean ustedes que aquí en la mano izquierda, esto ya lo voy a agrandar, en la mano izquierda, ¿qué es lo que está aquí en esta ventana de revisión? Están todos los comandos que nosotros utilizamos en esta sesión. Todos. Desde la importación del Excel, grabar la base de datos, desde escribir la base, el libro de código, ¿no es cierto? Ver el asunto de la limpieza de los datos, que hicimos un poquito de limpieza de datos, los grabamos, etiquetamos, todo listo. ¿Ya? Ahora, si yo me paro aquí en la ventana izquierda y con el botón derecho selecciono todo, ¿ya? Yo esas instrucciones las puedo guardar, ¿ya? Y lo voy a guardar en un archivo que se llama un archivo del editor do, acá, ¿no? ¿Se fijan? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que este programita me queda grabado como si fuera un programa. Por eso se llama, aquí en esta jerga se llama un archivo do, de hacer. Es un archivo de programa donde queda guardado todo lo que hicimos. Y lo puedo grabar, guardar como, y lo puedo decir programa de gestión de datos, encuesta nacional de salud 2009. Y lo tengo. Ahora, ¿por qué es útil esto? Porque si yo pierdo el trabajo por alguna razón, puedo volver a ejecutar todo esto en forma automática. Esto me queda como un archivo de programa que puede ser ejecutado en forma totalmente automática, las veces que yo quiera. Entonces, insisto, es útil porque hay mucho trabajo rutinario, por ejemplo, los datos, qué sé yo, de hospitalizaciones
o qué sé yo, otro tipo de base de datos que ustedes puedan tener en su lugar de trabajo, sobre los cuales tienen que estar haciendo análisis, el mismo análisis, repetidamente, solamente con la base de datos que se va modificando. Yo me bastaría con ejecutar esto, con las bases de datos actualizadas, para tener los resultados. ¿No? Esa es la ventaja de crear lo que se llama en la jerga de este programa un archivo do, un do file. ¿Ya? ¿Está claro? Miren. Después de seleccionar dónde le da. ¿Perdón? Clic derecho. Acá me pongo botón derecho, enviar, seleccionar todo, después enviar todos los seleccionados al editor de archivos do. Listo. ¿Ya? Ok. Ahora, en la carpeta del diplomado hay otra base de datos que está aquí abajo que dice ERGE 200. ¿Ya? Esto es enfermedad por reflujo gastroesofágico, una muestra de 200 sujetos. Enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Ya? Voy a abrir la base, el archivo. Lo están viendo, ¿no? ¿Sí? Y este archivo es un archivo pequeñito, está un identificador del paciente, la edad, sexo, nivel educacional, peso, talla, otras no me recuerdo lo que es, y ERGE, que si el paciente presenta o no enfermedad por reflujo gastroesofágico. Aquí están lo que significan las variables. El ID es el número de la encuesta, la edad en años cumplidos, sexo, 0 mujer, 1 hombre, nivel educacional, peso, talla. Otras 7 es condición de fumar. 1 es más de una cajetilla al día, 2 menos de una cajetilla al día y 3 es nunca. Y ERGE está codificado 0 sin ERGE y 1 con ERGE. Entonces el trabajo para el resto de la tarde, y me lo presentan mañana en la mañana, es preparar la base de datos de enfermedad por reflujo gastroesofágico para análisis. Es exactamente lo mismo que hicimos ahora, durante la tarde, pero con esta nueva variable, con esta nueva base, perdón.